tardes. Bienvenidos a Ríos de Tinta. Hoy hablaremos sobre la descolonización cultural y el eurocentrismo hispanoamericano. Estoy acompañada de mis compañeros Francisco Torres, Jacqueline Merlua y su servidora Diana Plata. Hispanoamérica no solo fue conquistada con armas, sino también con ideas. Descolonizar es recordar quiénes fuimos para decidir quiénes seremos. Hispanoamérica tiene un historial de colonización y dominio, donde a múltiples comunidades se les arrebató su cultura e historia. Y lo que tienen todas en común es que se les impuso una perspectiva eurocéntrica, donde la forma de vida más alta a la que pueden aspirar es la europea, que durante la conquista se aseguraron de imponer a la fuerza. Debido a esto, muchas de las culturas de estos países hispanoamericanos están mezcladas, provocando una crisis de identidad que solo se puede solucionar con una descolonización. Según la feminista militante Karina Ochoa, se necesita un acto de retrospección en el que se reconoce que las comunidades han sido colonizadas y que se les ha impuesto una forma de vivir que no les pertenecía, además de sufrir una imposición cultural, cambiando sus creencias, conocimientos y forma de vida. También los humillaron, esclavizaron y mataron. Karina Ochoa, quien en su artículo El debate sobre las y los amerindios, entre el discurso de la bestialización, la feminización y la racialización, nos relata las injusticias que vivieron las comunidades colonizadas, despojándolos de su humanidad, con la excusa de que, al no ser europeos, son menos que humanos, y solo hasta que negaran su origen indio serían aceptados. En este documento podemos encontrar múltiples excusas que se establecían con tal de justificar sus acciones atroces. El objetivo de este reportaje es analizar los inicios del eurocentrismo, así como los elementos que dan cuenta a la configuración de poder y dominación, que desde entonces estructura el sistema mundo moderno colonial, así como entender este pensamiento para posteriormente plantear una descolonización que permita a las culturas colonizadas describir quiénes son, aunque sus ideologías estén muy arraigadas, que incluso consciente e inconscientemente terminamos produciendo actitudes eurocéntricas que perpetúan un ciclo de odio y racialización. ¿Tus ideas están basadas en propias experiencias o fueron impuestas? El eurocentrismo es un concepto que se entiende como una visión donde Europa y su cultura es el centro o modelo de la civilización en general, ignorando o minimizando la importancia de las otras culturas. Esta perspectiva es parte del nuevo patrón de poder mundial que plantea Quijano, donde la población mundial se basa en la idea de raza, que se expresa como un componente básico de la dominación colonial. También plantea que dicha diferencia entre conquistadores y conquistados es debido a una diferencia estructural biológica, que ubica a unos en una natural inferioridad a comparación de otros, que es el elemento principal que forma las relaciones de dominación impuestas por la conquista. Estas diferencias que minimizaban a ciertas culturas surgieron a partir de las diferencias fenotípicas entre nativos y europeos, que se volvió el principal discurso al momento de suprimir a los indios, negros y mestizos. Antes de esta división, las características físicas solo se utilizaban para indicar la procedencia geográfica, pero con el tiempo tomó una connotación racial, es decir, la raza e identidad se estableció como una forma de clasificar en el sistema colonial. Karina cita a Sepúlveda como un partidario de desigualdad, inferioridad y bestialización del indio. Él consideraba que los americanos no cumplían con los requerimientos para ser tratados como humanos, ni de hacer uso de los derechos correspondientes. No satisfecho con esto, para validar su postura, hizo una comparación con las mujeres y el indio, quienes eran inferiores, penetrables y para anularlo como sujeto. Supuestamente, al enseñarles la religión, matando así sus creencias, era solo un acto para salvar sus almas. Sin embargo, cuando llegaron a América, olvidaron el código de ética que los regulaba. Y lo que realmente marcó los siglos que siguieron fue que no veían el nuevo mundo como enemigos, sino como un lugar libre del cual podrían apropiarse. Con el tiempo también surgieron sistemas de trabajo colonial que se componían por la esclavitud y servidumbre de los colonizados, negándoles el salario, pues eran inferiores y por ende no los merecían. La posición privilegiada que ganaron al controlar el oro, la plata, entre otras mercancías, en base al trabajo gratuito de indios, negros y mestizos,
les dio pase al control del comercio, que otorgó una ventaja decisiva a los blancos. En el siglo XIX, Europa se convirtió en la credencial mercantil, mientras que las civilizaciones colonizadas o poblaciones recién incorporadas al mercado mundial permanecían bajo un trabajo no remunerado. El salario era exclusivo por y para blancos, mientras que a los indios se les exigía trabajar en exceso, por lo que las innumerables muertes no fueron ni por la violencia de la conquista o enfermedades traídas por los conquistadores, sino por los trabajos forzados hasta morir. Esta forma de trata fomentó la percepción de que el trabajo pagado era un derecho de blanco, y no solo esto, además a su dominio. Los europeos cambiaron la historia, formando una perspectiva temporal donde reubicaban a los pueblos colonizados, sus culturas e historias en el pasado, que finalizaría en Europa. Los pueblos, al ser inferiores, eran anteriores a Europa. Estos mismos plantearon la idea de que la modernización era única y exclusivamente europea. Quijano, en la colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina, nos dice: la modernización no implica necesariamente la occidentalización de las sociedades y de las culturas no europeas. Uno de los argumentos más usados fue que la modernidad es un fenómeno de todas las culturas, no solo de la Europa y occidental. También habla del eurocentrismo interiorizado, que no les permite ver el panorama completo sino distorsionado. Y al aceptar esa imagen, sería tomar una identidad que no nos pertenece. De esa forma, no podremos identificar los verdaderos problemas y menos solucionarlos. Justo como Karina Ochoa decía, una vez que aceptamos que fuimos colonizados, podremos comenzar a descubrir quiénes somos. Lo que respalda el filósofo Sea, que encuentra como problema de los latinoamericanos se volvieron conscientes de su dependencia y eso los hizo sentir insuficientes. Este sistema establece a la explotación y a la raza una forma de dominio que es un clasificador para el poder capitalista. Dussel explicó, lo mismo que Quijano, que Europa se creía el centro y por ende el precursor de cualquier invento, además de hacer que los pensadores modernos creyeran una falacia eurocéntrica. También define la falacia de desarrollismo como un patrón que toda cultura debería seguir. ¿Qué es la descolonización y qué tiene que ver con Hispanoamérica? La descolonización es un proceso mediante el cual los pueblos que fueron dominados por otros países recuperan su libertad y su forma de vida. No se trata solo de independizarse políticamente, sino también de liberarse de las ideas, costumbres y estructuras impuestas por los colonizadores. Es un cambio profundo que busca reconstruir la identidad y la forma en que se entiende la cultura, la historia y la sociedad. En el caso de Hispanoamérica, muchos países lograron su independencia de España en el siglo XIX, pero eso no significó el fin del colonialismo en todos los sentidos. Aunque los gobiernos ya no eran europeos, las formas de pensar, las normas sociales y la organización económica seguían siendo muy parecidas a las de la época colonial. El sociólogo Aníbal Quijano explica que este fenómeno se llama colonialidad de poder y se refiere a cómo el colonialismo dejó formas de dominación que todavía existen hoy. Estos se ven como valoramos más lo europeo o lo estadounidense que lo latinoamericano, en cómo se enseña la historia desde una sola perspectiva o en cómo muchas culturas originarias son vistas como inferiores. La descolonización en el presente tiene que ver con revisar todo eso, con valorar las lenguas indígenas, los saberes ancestrales, las luchas sociales y las formas de vida de nuestros pueblos. Se trata de repensar la educación, los medios de comunicación y las instituciones desde nuestras propias realidades. El filósofo Walter Mignolo propone algo llamado pensamiento decolonial, que significa pensar desde América Latina para América Latina, usando nuestras propias experiencias, necesidades y conocimientos. Esto no quiere decir rechazar todo lo extranjero, sino dejar de depender de modelos externos para entender y resolver nuestros problemas.
La descolonización en Hispanoamérica no terminó con la independencia. Todavía hoy seguimos enfrentando desafíos para lograr una verdadera liberación cultural, social y mental. Descolonizar es reconocer quiénes somos, valorar nuestras raíces y construir un futuro más justo, diverso y propio. Conclusión. A lo largo de este texto se ha expuesto cómo el eurocentrismo ha sido una herramienta poderosa de dominación, no solo política y económica, sino también cultural e identitaria, hispanoamericana como región marcada profundamente por la colonización. Ha heredado una forma de ver el mundo que muchas veces excluye y niega sus propias raíces. Esta herencia que aún persiste en nuestras instituciones, pensamientos y formas de vida, nos ha alejado de nuestras culturas originarias, colocándonos en una constante tensión entre lo que somos y lo que nos dijeron que deberíamos de ser. El reconocimiento de esta problemática no debe quedarse únicamente en el análisis histórico, sino que debe impulsarnos a una transformación profunda, como afirman pensadores como Quijano, Dussel, Ochoa y Vignolo. Descolonizar no es simplemente regresar al pasado o rechazar lo extranjero, sino reconstruir nuestras realidades y experiencias, un pensamiento propio, crítico y liberador. Implica cuestionar las bases sobre lo que se construyeron nuestras sociedades, repensar nuestras formas de conocer y enseñar, darle valor a los saberes y voces que han sido históricamente silenciados. La descolonización es un proceso largo y complejo, pero urgente y necesario. No basta como la independencia política, necesitamos una independencia mental, simbólica y cultural. Necesitamos reapropiarnos de nuestras historias, lenguas y cosmovisiones y modos de vida, no para aislarnos del mundo, sino para relacionarnos con él desde un lugar de dignidad y equidad. No solo al aceptar que fuimos colonizados, como señala Karina Ochoa, podremos comenzar a liberarnos verdaderamente, y solo cuando seamos capaces de reconocer en nuestra diversidad y riqueza, sin los filtros de la mirada colonial, podremos construir un futuro en el que ser latinoamericano no sea sinónimo de carencia o atraso, sino de posibilidad, resistencia y creación. Descolonizar es en última instancia un acto de amor propio y colectivo, un camino hacia la sanación y la justicia. Nosotros creemos que debería comenzar a descolonizarse desde lugares como la escuela, donde principalmente comenzamos adquiriendo conocimientos eurocentristas, que terminan inculcando ideas que la cultura europea es el estándar, que es la forma correcta de vivir, etc. Lo que queremos decir es que hay que despojarnos poco a poco de esta imposición que no nos pertenece.